importantes. Lo primero, yo creo que esta es una estrategia que no es una estrategia. Es más bien un listado de ideas generales. Salvo quizás el plan en Atacama, que comparto con Daniel que es una buena idea. Creo que no es una estrategia en el sentido que no tiene plazos claros, no tiene metas específicas, no tiene recursos comprometidos, no tiene una secuencia de ejecución de las distintas partes. Y creo que habiendo pasado un año de gobierno, yo esperé algo más contundente. Esa es la verdad. Lo segundo, y esto debo ser justo, digamos, ha sido un problema no solamente de este gobierno, sino que nos pasó a nosotros en el gobierno anterior y yo creo que nos viene pasando el litio hace mucho tiempo. No es una estrategia que genere consenso político transversal. Y eso es un tremendo problema. Nosotros en Cobre siempre estamos discutiendo distintos temas. Acabamos de discutir la carga tributaria con un nuevo royalty, pero en Chile los trazos gruesos de lo que hacemos en Cobre estamos de acuerdo. Tenemos empresas estatales y empresas privadas, tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes, tenemos empresas nacionales y extranjeras, y tenemos más o menos una idea común de hacia dónde queremos avanzar, y hacemos ajustes en el margen. El litio no tenemos ese consenso. Y cada gobierno, el nuestro incluido, ha hecho intentos genuinos por avanzar el litio, pero nunca con el concurso de la oposición. Y en una industria que requiere inversiones de largo plazo, eso es un tremendo problema, porque cualquier inversionista dice, bueno, yo hoy día llego a un acuerdo con este gobierno, en el marco de una política anunciada por este gobierno, pero que veo que la oposición critica, ¿qué pasa en 2 años y medio más cuando cambia el gobierno? Así que cambia. Entonces, eso es un punto político general, pero yo creo que es muy importante que en Chile nos demos el tiempo de sentarnos alrededor de una mesa y generar un acuerdo amplio y transversal respecto de qué queremos hacer el litio. De lo contrario, creo que va a ser imposible que avancemos en el largo plazo. Y es llamativo, entre paréntesis, que este gobierno, cuando era oposición, criticó mucho nuestro esfuerzo por licitar Seoles porque no había sido participativo y no había generado acuerdo, y que cometan el mismo error que nosotros cometimos, yo digo humildemente que ese fue un error, al lanzar esta política. Sin ir más lejos, el gobernador de la región de Atacama, donde está el salar de Atacama, de la región de Antofagasta, dijo que no le habían preguntado sobre la estrategia. Y las comunidades locales del salar dijeron lo mismo. Increíble, me parece, habiendo sido testigo y protagonista de esa discusión en el pasado. Desde luego, esta es una estrategia que tiene un sesgo muy fuerte pro Estado, ¿no? Y yo creo que ese es un problema por las razones que se han mencionado. En términos de objetivos, creo que la estrategia está bien orientada. La estrategia quiere aumentar la producción de litio, en eso estamos todos de acuerdo. Quiere, ojalá, que el Estado capture una parte sustancial de las rentas que genera el litio, en eso estamos todos de acuerdo. Y también quiere hacer eso de manera sostenible, ambientalmente y en su relacionamiento con las comunidades. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Agregar más valor al litio es una discusión más compleja, no tenemos tiempo para profundizar en eso. Yo creo que hay algunas voces que les gustaría que Chile hiciera baterías de litio. Yo creo que por distintas razones no vamos a hacer eso en el corto plazo. Tengo dudas de que lo hagamos en el mediano y en el largo plazo, pero forzar ese camino yo creo que es un error. Pero yo no veo que en la estrategia, más allá de algunas declaraciones generales, eso sea un componente principal, así que creo que no es un gran problema. Y yo creo que para hacer el análisis de la política o la estrategia, como decía Daniel, hay que separarla en qué es lo que quiere hacer la estrategia en el salar de Atacama, con los actores actuales, y qué es lo que quiere hacer en los distintos salares. Y el titular, yo creo que está bien orientado a lo que quieren hacer en el salar, y está mal orientado a lo que quieren hacer en los otros salares. Entonces, partamos por el salar de Atacama. Yo estoy de acuerdo con Daniel que el contrato de Albemarle, que es un contrato hasta el 2043, no hay mucha razón para cambiar ese contrato, porque no hay una restricción activa que impida que Albemarle aumente su producción. Entonces yo creo que el foco en SQM es razonable. Una cosa al pasar, Daniel lo dijo, qué buena noticia que se respeten los contratos. A mí me parece que habla muy mal de la institucionalidad y el nivel de la discusión de política pública en Chile, que nos regocijemos, porque el Estado de Chile dice que va a respetar los contratos. A mí me parece que eso es lo básico de lo básico. El día que todos los actores en una industria sospechan de que el Estado de Chile va a respetar los contratos, estamos en un problema. Pero digo eso tangencialmente, pero me parece muy sintomático del estado en el que estamos y de las expectativas que había generado, digamos, la política del gobierno. A ver, ¿por qué negociar con SQM? Primero porque el contrato vence, como decía Daniel, el 2030, ¿no es cierto? Y si nosotros queremos aumentar la producción en el corto plazo, SQM para hacer eso, y sobre todo si lo quiere hacer de manera más amigable con el medio ambiente, tiene que hacer inversiones. Ninguna de esas inversiones se va a poder ejecutar y recuperar rentablemente para su inversionista en un horizonte temporal de aquí al 2030. Y ninguna compañía invierte con un horizonte de 7 años, teniendo incertidumbre de si se le va a extender el contrato cuando ese plazo se cumple.
Por lo tanto, SQM no tiene ningún incentivo a aumentar la producción en el corto plazo. Alguien podría decir, bueno, pero licitemos hoy día el contrato para que alguien entre el 2030. El problema que tiene eso es que entre ahora y el 2030, 7 años, que como mostró Daniel van a ser 7 años muy importantes en el ciclo futuro del litio, no podemos aumentar la producción porque SQM tiene el contrato hasta el 2030. Entonces, si queremos aumentar la producción antes del 2030, lo tenemos que hacer con SQM. Y eso implica sentarse a negociar con SQM. ¿Cuáles deberían ser lo segundo, perdón, es que SQM tiene una expertise que el Estado no tiene y que cualquier tercero que entre se va a demorar tiempo en construir, ¿no es cierto? Entonces, el riesgo de que hagamos una licitación, aparte de que tengamos un batch en producción de aquí al 2030, es que quien llegue en el futuro tome tiempo en llegar a construir el expertise y las capacidades que tiene hoy día SQM. Ese es un segundo problema. Y un tercer problema que tiene es que, y esto se ha dicho menos, y es medio de detalle, pero es importante, el contrato que tiene Corfo con SQM, en el marco del cual le arrienda las concesiones para que SQM las opere, establece que los activos que usa SQM, que son las concesiones, pero además son las pilas, son los camiones, son infraestructura de agua, son pozos de extracción de salmuera, es una planta de producción en Antofagasta, donde se termina el proceso de refinación, etc. Parte de esos activos, Corfo tiene el derecho de comprárselos a SQM cuando termine el contrato, con el objetivo de, habiéndolos comprado, poder entregárselos al nuevo dueño de la concesión. Pero esos son solamente parte de los activos, no todos los activos. Y esa es una falencia grave del contrato. Por lo tanto, aunque en teoría Corfo tiene la posibilidad de licitar para que entre un tercero el 2030, esa posibilidad en los hechos es muy difícil de ejecutar, porque cualquiera que entre va a tener solamente una porción de los activos esenciales para producir. Entonces, cualquier negociación con SQM, a mi juicio, requiere extender el plazo, extender la cuota y asegurarse, y esto es importante, que al término del contrato extendido, SQM le entregue todos los activos a la Corfo para que pueda efectivamente, al vencimiento de ese contrato extendido, invitar a un tercero sin correr el riesgo que ese tercero al entrar tenga un bache de producción para volver a aumentar. Tenemos que asegurarnos que al término de ese contrato extendido, SQM Salar, o como se llama la sociedad que opera en el Salar, tenga continuidad en el tiempo en manos de SQM o en manos de un tercero. Y eso no se logra salvo que se haga una negociación con SQM. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa control estatal? La verdad, nadie sabe. Y yo sospecho que ni el gobierno sabe. Esa es mi sospecha. Mi hipótesis es que el gobierno, y esto no es un problema de este gobierno, es un problema de todos los gobiernos, tiene que cuadrar las preferencias de sus distintas facciones, de su coalición, las promesas de campaña, con lo que en la práctica es posible de hacer. Y control estatal no es lo mismo, pero es primo hermano de nacionalizar el litio, que fue una de las promesas de campaña, de una empresa nacional del litio, que no se va a poder hacer en el corto plazo porque se va a empantanar en el Congreso. Entonces, en subsidio, yo creo que el gobierno tuvo que decir, vamos a tomar control del litio. Ahora, si tomar control del litio en la negociación con SQM significa que SQM deja de operar en el Salar y empieza a operar el Estado, yo creo que eso es un tremendo error porque el Estado no tiene ninguna capacidad. Desde luego no la tiene la Corfo, pero tampoco la tiene Codelco, porque son el agua mineral y el agua termal son cosas completamente distintas, como dijo Joaquín. No va a tener ninguna capacidad de hacerlo eficientemente. Entonces, si control estatal significa, por ejemplo, que el Estado captura una parte mayoritaria de las rentas, pero la operación del negocio en el día a día, en el Salar, en los esfuerzos comerciales, acuérdense que SQM vende, Daniel me corrige, pero litio en más de 100 países en todo el mundo, tiene una red comercial muy exitosa en todas partes del mundo. Si eso lo sigue haciendo SQM y el Estado solamente tiene una porción mayoritaria, incluso podría tener la de las acciones, si quieren convertir el royalty en acciones, que es una de las posibilidades que está sobre la mesa. Pero SQM sigue operando y yo creo que es una cosa que puede ser viable y que puede permitir cuadrar el puzzle de captar renta, aumentar producción, control estatal, sin poner al Estado a administrar una compañía cuyo negocio no conoce. Yo creo que sujeto a esos márgenes, la negociación con SQM puede ser razonable. ¿Por qué Codelco y no directamente la Corfo? Yo creo que hay razones de dos naturalezas. Primero, yo creo que Codelco lo pidió. Yo creo que está Máximo Pacheco, que es una persona que tiene experiencia empresarial. Está Eduardo Vitrán en el directorio, que fue quien negoció, ¿se acuerdan?, con SQM y Albert Marle en el 2017 y hizo una negociación muy exitosa para el Estado. Codelco efectivamente tiene equipos profesionales que pueden llevar esa negociación en buenos términos. Además tiene que contratar bancos
abogados, digamos, asesores externos. Yo creo que Codelco podría llevar adelante esa negociación de buena manera. Creo que el riesgo de que Codelco se distraiga de su negocio de cobre es muy alto. Codelco tiene un enorme desafío, no tenemos tiempo para hablar ahora, a ejecutar miles de millones de dólares para revertir la caída que está teniendo en producción de cobre. Creo, sin embargo, que hay una cosa que hay que mirar con cuidado, y lo tiene que mirar con cuidado el Ministerio de Hacienda, y es la tentación de que Codelco, al hacerse del negocio del litio, capture por rebote un aumento de capital, ¿no es cierto? Porque si el Estado lo que hace al delegarle a Codelco la negociación con SQM es que le delega a Codelco la posibilidad de captar las rentas que genera el negocio del litio, que hoy van a Corfo, ¿no es cierto? Si hoy día Codelco requiere un aumento de capital, tiene que hablar con Hacienda para que Hacienda, de las platas que captura por su impuesto, por las rentas del royalty, le haga un aumento de capital. Ojo que no estemos haciendo política fiscal al delegarle a Codelco la negociación con SQM, ¿sí? Si Codelco hace esa negociación está muy bien, pero las platas que capture Codelco, a mi juicio, deberán ir a la Hacienda Pública y que la Hacienda Pública decida libremente si quiere hacerle o no un aumento de capital a Codelco, porque de lo contrario estamos bypaseando una discusión de política fiscal. Respecto de los otros salares, yo creo que en los otros salares, si yo tuviera que apostar, yo creo que no vamos a tener nueva producción en el corto plazo. Esa es la verdad. Por distintas razones, algunas las mencionó Daniel, exigirle a los privados que tomen todo el riesgo, hagan toda la inversión, que eso es lo que uno entiende en la estrategia, capturen menos del 50% del negocio, paguen más al Estado de lo que pagan hoy día SQM y Albemarle en el salar. Lo dijo Daniel, eso no tiene ningún sentido. El salar de Atacama tiene mucho mejores concentraciones de litio. Hay mucha más información en esos salares de la que hay, mucha menos en esos de la que hay en Atacama. Y hay mucha menos infraestructura. En el salar de Atacama hay caminos, hay líneas de transmisión, hay acceso a agua, ¿no es cierto? Hay trabajadores cerca. Muchos de los otros salarios están en lugares muy remotos, no hay infraestructura, hay poca información, es peor la calidad del recurso. Entonces, es más difícil acceder. Entonces, es muy difícil que un tercero entre y contribuya más de lo que contribuyen hoy día en el salar de Atacama. Ese es un problema. El segundo problema que yo veo es que la estrategia dice, es más complejo que esto, pero en esencia dice, de los otros salares vamos a definir un 30% que van a quedar reservados, un 70% que no van a quedar reservados. Algunos van a ser estratégicos, otros no van a ser estratégicos. Unos los vamos a hacer a través de Codelco y Lenami, otros los vamos a hacer con SEOL, que va a entregar la Corfo, el Ministerio de Minería, ¿verdad? Ese collage, digamos así, de qué va a ser qué, nadie sabe exactamente cómo se va a diseñar. Un ejemplo, la discusión respecto de qué vamos a reservar para preservar, que no se explote, el 30%. Y el 70% que sí se va a explotar, nadie sabe con qué criterio se va a tomar esa decisión. El salar de Atacama, yo comparto con Daniel, los números son indesmentibles, tiene cargas tributarias muy altas. ¿Sí? Yo creo que sigue siendo muy atractivo. Y por la concentración de la salmuera, pero además porque la huella de carbono en el salar de Atacama de producción es más baja que la huella de carbono que tiene producir con roca. Yo creo que en una industria que está siendo, digamos, empujada por la transición energética, la huella de carbono va a ser cada día más importante y yo creo que ese es un atributo que tiene el salar que es importante. Y respecto de hacer concesible el litio, yo creo que esto hay que pensarlo bien. A mí también me gusta en principio la idea de que el litio fuera concesible igual que el cobre, por ejemplo, y liberar el mercado para que cualquiera compita. Y ese sería el camino más razonable de hacer si estuviéramos en el año 80 o en el año 79. Yo creo que la transición, sin embargo, del estado actual a ese mundo en que todo es concesible es compleja y hay que estudiarla bien por la siguiente razón. El territorio nacional chileno está básicamente lleno de concesiones mineras. Todo el territorio en la zona norte, que es lo relevante, tiene ya concesiones mineras. Y la mayoría de esas concesiones mineras son concesiones post-79. Eso significa que sus titulares tienen derecho en esos territorios a explotar los minerales, salvo el litio. Entonces, si yo digo en este mismo territorio, que hoy día tiene un concesionario, ¿sí? Un titular de concesión minera que no le permite producir litio, yo digo, bueno, ahora el litio en esta área es concesible. ¿Cómo asigno yo esa concesión? ¿Cómo se hace esa transición? Alternativa 1, se la doy al que hoy es titular de la concesión minera para el resto de los minerales. Eso es una tremenda transferencia de riqueza del Estado al titular de esa concesión que lo obtuvo para explotar otros minerales y no litio. Es muy injusto, creo yo, eso. Alternativa 2, hago un proceso de licitación abierta para que se gane la licitación en cada territorio el que esté dispuesto a pagar un precio más alto. Capturamos la renta para el Estado, pero ¿cómo se resuelve el conflicto después entre el titular de esa concesión de litio en un territorio con el titular anterior
para explotar los otros minerales. Si yo llego, me gano esa licitación y quiero explotar litio en ese territorio, el titular de la concesión de los otros minerales me va a decir, señor, cuando usted explote litio, va a afectar mi derecho a explotar los otros minerales y se entra en un conflicto. Esa, entre paréntesis, es la razón por la cual nosotros intentamos entregar SEOLE sin lugares geográficos específicos, para que los titulares fueran a negociar en cada uno de esos territorios con los titulares de esas concesiones y ver dónde había espacio para hacer algo en conjunto. Entonces, la idea general de hacer concesible el litio tiene sentido conceptual, pero la aplicación práctica para transitar del estado en el que estamos hoy día a ese estado futuro es compleja.